Manual de buceo una estrella de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Capítulo tercero. La respiración con la escafandra autónoma. La escafandra autónoma está compuesta por la botella con su grifería, el regulador y el chaleco hidrostático. Comencemos describiendo la botella con su grifería. La botella contiene el aire a presión que se utiliza para respirar durante la inmersión. Las capacidades más corrientes son 10, 12, 15 y 18 litros. Cuando se llevan dos botellas unidas por la grifería, se denomina bibotella. La botella consta de dos partes, el cilindro y la grifería. Debido a que su base tiene forma semiesférica, para poder colocarla vertical se le puede acoplar un culote de goma que además la protege de los golpes. El cilindro de la botella de buceo puede estar fabricado en acero o en aluminio. Las botellas se cargan a 200 atmósferas de presión. Así, en una botella de 12 litros cargada a 200 atmósferas, tenemos 2.400 litros. O en una de 15 litros cargada a 200 atmósferas, tenemos 3.000 litros. 1.000 litros pesan 1,3 kg. El consumo de un buceador está condicionado por su capacidad pulmonar y su ritmo respiratorio, que se ve afectado por el cansancio, el frío, el estrés, etc. De forma aproximada, se toma como referencia un consumo de 20 litros por minuto a una presión de una atmósfera. Así que para calcular el aire que se gasta por un minuto a una determinada profundidad, se multiplican estos 20 litros por minuto por la presión a la que nos encontremos. Por ejemplo, un buceador que se encuentra a 10 metros de profundidad, por tanto a 2 atmósferas de presión, consumirá 40 litros de aire por minuto. Si estuviese a 25 metros, por tanto a 3,5 atmósferas de presión, consumirá 70 litros de aire por minuto. De modo que según sea la capacidad de la botella, se puede calcular el tiempo máximo de inmersión. Cada cierto tiempo hay que someter las botellas a una revisión para comprobar la resistencia de su material y certificar que siguen siendo seguras. En esa revisión se les somete a una presión de prueba que usualmente es el 150% de la presión de trabajo y se observa la fatiga del material de sus paredes. Si está dentro de los márgenes de seguridad, se marca la botella con un contraste y la fecha de la revisión. En caso contrario, la botella se inutiliza. Para la conservación de las botellas, tenemos que evitar que reciban golpes fuertes, sobre todo en la grifería que pueden provocar su explosión. Transportarlas y colocarlas con cuidado, puesto que son pesadas e inestables. No cargarlas por encima de la presión marcada por el fabricante. No debemos exponerlas durante mucho tiempo al sol o mantenerlas en un recinto con altas temperaturas, porque el calor provoca un aumento de presión en su interior. Hay que enjuagar el exterior de las botellas con agua dulce después de una inmersión en el mar y secarlas para favorecer su conservación. Cuando se deben almacenar durante un tiempo, es conveniente dejarlas con una presión en torno a 50 atmósferas. La grifería sirve para abrir o cerrar el caudal del aire de la botella por medio de la llave de apertura y cierre. En la salida del aire se acopla la primera tapa del regulador. La conexión puede ser de dos tipos. La conexión tipo DIM tiene una rosca cilíndrica, donde se enrosca directamente la primera etapa del regulador. La conexión tipo INT tiene un núcleo con una junta tórica donde se asienta la primera etapa del regulador
que se sujeta por medio de un estribo en la parte posterior del grifo. Para pasar de una conexión a la otra, se debe incorporar o quitar un núcleo en la grifería de la botella. Hay también botellas con una doble grifería, para poder conectar dos primeras etapas, y griferías conectadas entre sí, en el caso del bibotella. Detengámonos a continuación en el regulador. El regulador sirve para proporcionar el aire de la botella a la presión que se encuentra en los pulmones durante la inmersión. Está formado por una primera etapa, que se fija a la grifería de la botella, y una segunda etapa que se introduce en la boca para respirar. Vamos a describir la primera etapa del regulador. Existen dos tipos de sistemas de conexión entre la primera etapa y la grifería de la botella de buceo: DIN e INT. En el sistema DIN, la primera etapa del regulador va enroscada directamente en la salida de la grifería. En el sistema INT, el acoplamiento se realiza por presión y la primera etapa del regulador queda sujeta por medio de un estribo que se atornilla en la parte trasera de la grifería. En la primera etapa, tras la entrada del aire de la botella, hay una cámara de alta presión, donde se encuentra el aire a la misma presión que en la botella. En ella encontramos unos conectores cerrados con unos tapones con las iniciales HP, High Pressure, en inglés alta presión. En esto se conecta el manómetro o el transmisor inalámbrico del ordenador de buceo si se tuviera. Seguidamente está una cámara de media presión, encargada de reducir la presión de la botella a una presión constante entre 8 y 10 atmósferas, más la presión ambiente. También aquí encontramos unos tapones, pero con las iniciales LP esta vez, Low Pressure, en inglés baja presión. En esto se conecta la segunda etapa principal y la segunda etapa auxiliar u octopus, el latiguillo del chaleco y el latiguillo del traje seco cuando se usa este tipo de traje. La segunda etapa del regulador reduce la presión intermedia de la primera etapa de entre 8 a 10 atmósferas a la presión de la profundidad en la que se encuentre el buceador, proporcionando el aire a demanda en función del caudal solicitado. El aire llega hasta la segunda etapa del regulador por medio del latiguillo que está conectado a la cámara de baja presión de la primera etapa. Una válvula impide el paso del aire. Al inspirar, se desplaza la membrana que cubre una de las paredes del regulador, moviendo una palanca que abre la válvula, permitiendo que el aire llegue a la boca del buceador. En la parte anterior de la segunda etapa encontramos un botón de purga, que sirve para accionar voluntariamente la válvula y abrir el paso del aire. La segunda etapa del regulador se complementa con una segunda etapa auxiliar, también denominada octopus. Se emplea en caso de emergencia propia o para compartir aire con un compañero. Su latiguillo, normalmente de color amarillo, es más largo y se conecta a una de las salidas de baja presión de la primera etapa del regulador. El manómetro sirve para indicar la presión de la botella y se conecta a la cámara de alta presión de la primera etapa del regulador. Normalmente las botellas de buceo están cargadas a una presión de 200 atmósferas. En el manómetro viene marcada una zona roja de 0 a 50 atmósferas que se considera el aire de reserva.
La primera tapa del regulador se enrosca cuando la conexión es DIN a la grifería de la botella. Una vez colocado el regulador, se conecta el latiguillo del chaleco a la tráquea del mismo para poder hincharlo de forma automática. Se abre entonces la botella. Después hay que respirar un par de veces por la segunda etapa principal y por el octopus para comprobar que funcionan correctamente. Se comprueba la presión de la botella mirando qué marca el manómetro. Se prueba también el correcto funcionamiento del chaleco. Finalmente, se sujetan el manómetro y el octopus al chaleco. Se procede igualmente cuando la conexión del regulador es INT, pero en esta ocasión la primera etapa del regulador queda sujeta por medio de un estribo que se atornilla en la parte trasera de la grifería. Una vez colocado el regulador, se conecta el latiguillo del chaleco a la tráquea del mismo para poder hincharlo de forma automática. Se abre entonces la botella. Después, hay que respirar un par de veces por la segunda etapa principal y por el octopus para comprobar que funcionan correctamente. Se prueba también el correcto funcionamiento del chaleco hinchándolo y deshinchándolo. Finalmente se sujetan el octopus y el manómetro al chaleco. Los mecanismos internos del regulador son muy simples y por tanto fiables. Un regulador que esté bien cuidado y es revisado periódicamente no tiene que crearnos ningún problema. Sin embargo, si se produce un pequeño desajuste en su regulación interna, notaremos que nos cuesta mucho respirar, que está muy duro. No debemos intentar regularlo nosotros, hay que llevarlo al servicio técnico. También puede suceder el fenómeno contrario, que el regulador se quede en flujo constante, saliendo el aire sin que se lo pidamos. Si esto ocurre en superficie, soplaremos fuertemente por la boquilla o simplemente colocaremos un par de dedos en la abertura de la boquilla. Si no se soluciona, lo sustituiremos por otro hasta que lo llevemos a revisar. Si nos sucede en el fondo, puede bastar con girar la segunda etapa para dirigir la boquilla hacia el fondo. Si eso no basta, respiraremos por el octopus o por el segundo regulador e iniciaremos con nuestro compañero el ascenso. Es necesario enjuagar los reguladores en agua dulce tras una inmersión en el mar para quitarles la sal. Aunque previamente deberemos tapar la entrada de aire de la primera tapa del regulador para conservar su estanqueidad. Y mientras esté sumergido, no hay que apretar el botón de purga. Los reguladores deben ser revisados periódicamente por personal especializado en función del uso que le estemos dando. Nosotros tan solo deberíamos cambiar las juntas tóricas que están a la vista en caso de que se estropeen. Expliquemos finalmente el chaleco hidrostático. El chaleco hidrostático sirve para controlar la flotabilidad hinchándolo o deshinchándolo. Podemos inflarlo apretando el botón de apertura del inflador automático que se encuentra en el extremo de la tráquea. El aire pasa directamente del regulador al chaleco. Si queremos inflarlo con la boca, hay que sincronizar el movimiento en el que soplamos por la boquilla con el que apretamos el botón de apertura. Si no lo hacemos así, puede que el aire no entre en el chaleco o que entre agua. Para sacar el aire del chaleco, debemos pulsar el botón de vaciado del extremo de la tráquea. Sin embargo, deberemos colocarla en la posición correcta para que esté más alta que el resto del chaleco, ya que si no, el aire no saldrá. En algunos modelos, también podremos dar un ligero estirón de la tráquea que accionará la válvula de vaciado que tiene en su parte superior.
Asimismo, se puede sacar el aire accionando la salida manual de las válvulas de sobrepresión, pero debemos asegurarnos de abrir la válvula que se encuentre en la parte más alta en ese momento, para que pueda salir el aire. Cuando se infla o se desinfla el chaleco para conseguir una flotabilidad neutra, hay que tener en cuenta que la reacción que se provoca es lenta y hay que esperar unos segundos para notar su efecto. Además, la inercia que se tenía hacia abajo o hacia arriba puede confundir. El chaleco se coloca en la botella orientando la salida de aire de la botella hacia el chaleco. Con la cincha de sujeción se ajusta el chaleco al cilindro de la botella. La botella no debe quedar muy baja o muy alta, pues el regulador podría golpear la cabeza del buceador. La cincha de sujeción de la botella que tiene el chaleco termina con una hebilla que tiene 4 ranuras. Para sujetar la botella, se pasa el extremo de la cincha por la primera ranura de la hebilla. Se vuelve a pasar el extremo de la cincha en la dirección opuesta por la ranura tercera. Seguidamente se pasa el extremo de la cincha por la ranura segunda, tensándose en este momento ya la cincha para que la botella quede lo más ajustada al chaleco. Después, sin que se afloje la tensión de la cincha, se pasa el extremo de la cincha por la cuarta ranura y se gira la hebilla aumentando la tensión de la cincha. Una vez que está todo colocado, se deja la escafandra tumbada en una posición segura. Después de una inmersión, debemos enjuagar con agua dulce tanto el exterior como el interior del chaleco hidrostático, y cuando está bien seco, lo guardamos parcialmente inflado.